mañana al doctor Paulo Gárate, abogado de libre ejercicio, es también profesor universitario y ha trabajado en el Consejo de la Niñez en la unidad municipal del Cantón Cuenca. Protección a los menores hasta 24 años es algo que nos decía nuestro invitado previo Fabricio Correa. Yo lo veo con mis niños que tienen ya más de 24 años y lo haré mientras pueda, pero no obligado. Hay muchos problemas que se generan por ese complejo tejido social que tiene Ecuador. En un extremo está gente como Jaime Vargas, que un conspicuo dirigente indígena que hacía gala de que no paga sus pensiones alimenticias a las cuales está obligado, pero ir al otro extremo de una sobreprotección de los menores también causa inquietud. Esto del emprendimiento es un problema grave en el país, muy pocas empresas nuevas se generan, y esta es una semilla que nace desde la juventud y en muchos casos desde la niñez. ¿Cuántos casos, cuántas biografías de emprendedores insignes en el mundo se dan desde que comenzaron con un pequeño trabajo como repartir periódicos o vender limonada, como hacía alusión el tuitero? Cuéntenos, doctor Gárate, su punto de vista sobre estas reformas, cuáles son su alcance y hasta dónde se justifican. Buenos días con todas y con todos. Gracias por la invitación. Considero que es muy importante analizar la parte histórica de cómo evoluciona el derecho de alimentos en el país. Si nosotros un poco evocamos desde 1938 el primer Código de Menores, vamos a ubicar que el interés superior del niño en ese entonces no estaba tan arraigado como actualmente en la sociedad, con la expedición ya de la Constitución de 1998, con el Código de la Niñez y la Adolescencia en el 2003 y posteriormente con su reforma al título quinto, el libro 2, que se enfoca estrictamente en el derecho de alimentos y también en el interés superior del niño. Aquí una primera observación sin el propósito de interrumpirle, pero estamos hablando del Código de la Niñez y la Adolescencia. El propio nombre de este código estaría ya imponiendo límites de edad. Bueno, la protección del ser humano como tal, al tratarse de un derecho humano, la protección, si bien es cierto, va hasta los 18 años con el concepto del Código de la Niñez y de la Adolescencia, pero desde la Asamblea Nacional y desde diferentes puntos doctrinales se enfoca un ciclo de vida. El respeto al ciclo de vida hasta que se cumpla no solamente los derechos de la adolescencia, sino el proceso de los derechos de la juventud. Pero el código es de la niñez, y la adolescencia. Deberíamos entonces cambiar el nombre del código. Bueno, hay el proyecto para establecer un código sobre el ciclo de vida, un ciclo de vida que integre los derechos de la adolescencia, los derechos de la juventud, los derechos del adulto mayor. Lo que usted refiere en realidad es así. El Código de la Niñez y de la Adolescencia debería estar restringido estrictamente hasta los 18 años, que termina la fase del adolescente y empieza la época del joven. Un tema biológico y de crecimiento físico, psicológico. Así es totalmente viable. De hecho, debería ser analizado por la Asamblea y está esta propuesta para ser conocida ya en los próximos meses. Continuamos con su sobre relato. El tema de alimentos. El desarrollo histórico de esto. Le escuchaba a usted hablar sobre el tema de quien había tuiteado el derecho de los niños a emprender. El trabajo infantil en el Ecuador está prohibido. Existe una política pública de erradicación del trabajo infantil y cualquier actividad puede emprenderse como trabajo a partir de los 15 años. El espíritu de esto va en contra de la explotación a los niños y los adolescentes, no en contra de sembrar ciertas semillas que vayan en favor del emprendimiento. Correcto. Si es que una actividad se emprende antes de los 15 años, tiene que promover siempre el desarrollo psicológico, el desarrollo intelectual, el desarrollo cultural, actividades deportivas, opciones prácticas que le permitan al niño ir generando en él una cultura de emprendimiento, pero no basada en el trabajo y tampoco en la explotación, como podríamos observar, por ejemplo, con menores que ya se dedican a participación como artistas en muchos ámbitos, con horarios exagerados, en los cuales ya pierden la concepción de vivir su vida como niños, para enfocarse estrictamente en actividades ya lucrativas, no solamente para ellos, sino también para sus padres.
retomando el tema de la edad de protección que se pretende extender hasta los 24 años, pienso que tenemos dos escenarios. Un cambio generacional bastante radical llevado por el materialismo y el consumismo que tiene este mundo. Si nosotros miramos hace muchos años, quizás en la época de nuestros abuelos y nuestros padres, el haber obtenido un título de bachiller o un técnico postbachillerato era suficiente para poder emprender en este país y en muchos lugares del mundo. Pero el sistema actual nos obliga ya a educarnos más. Pasamos gran parte de nuestra vida educándonos y capacitándonos, que estamos concluyendo ya con un tercer nivel a los 24, 25 años, con una maestría con suerte a los 27 y con las nuevas exigencias quizás de esta próxima generación, con un PhD hasta los 32, 35 años. Las exigencias para poder ser parte de este mundo materialista, pues es la educación. Pero ¿qué sucede con quienes ya cumplen los 18 años y tratan de incluirse en este nuevo sistema materialista? Para incluirse en este nuevo sistema necesita dinero. Usted más que nadie conoce, y también la sociedad, que el sistema educativo está en crisis. Los cupos que tienen los chicos para poder acceder a las universidades son limitados y no le queda más que buscar alternativas en el sector de educación privada, y el costo de la educación privada actualmente en el país es sumamente elevado. ¿Puede entonces ya un adolescente que llegó a la edad de los 18 años, en donde caduca su derecho de alimentos, requerir al padre el apoyo para continuar sus estudios cuando no tiene el sustento necesario por sí solo? Pues es el espíritu que tiene actualmente esta norma: permitirle al adolescente que ya cumplido los 18 años entra en su etapa de juventud, permitirle al joven poder estudiar con el apoyo de sus padres, ya no de forma voluntaria, sino con un apoyo que pretende sea de manera obligatoria, bajo el mismo sistema de la pensión alimenticia que se aplica hasta los 18 años. Una reflexión, doctor Gárate: ¿cómo este código en su forma actual o con las reformas que se proponen, que son dos casos diferentes, prevén el tema de los oficios de las profesiones intermedias? Pensemos en cómo se forman y se han formado la mayoría de albañiles, de carpinteros, de zapateros, de gente que hace oficios y muy útiles para la sociedad. Uno de los elementos que vale la pena analizar y que ya está vigente es la pensión alimenticia hasta los 21 años en la actualidad, cuando se justifique estudios, no necesariamente de tercer nivel, sino cuando continúe estudiando. Esto ya protege las carreras intermedias, las carreras post-bachillerato, sí, las carreras a lo que voy yo, esto de los oficios, es que usualmente han sido heredados de alguna manera, pero con las regulaciones actuales eso estaría prohibido. Usted no puede, si es que usted es un carpintero, poner a su hijo de 12 años a aprender el oficio. Puede tener una denuncia de un operario, de un vecino. Nos genera nuevamente inquietud en si estamos haciendo las cosas correctamente. Perdone la primera persona: yo trabajé en radio desde que tenía 10 u 11 años de edad. Tenía un turno responsable de control y trabajaba por 2 horas diarias tras la salida de la escuela, y creo que eso me sirvió muchísimo para disciplinarme. Esto no es posible en el Ecuador. Bueno, pienso que es posible, pero con ciertas limitaciones. El Código de la Niñez no le prohíbe a usted ejercer una actividad que vaya en beneficio de su desarrollo emocional y psicológico. Lo que le prohíbe es que el exceso o el abuso vaya a cuartear evidentemente los derechos del niño. No vamos a irnos a los casos extremos y tratar de justificarlo, pero ¿quién decide que una actividad está contribuyendo o no al desarrollo físico, psicológico de un niño o un joven? Bueno, tienen que decidirlo las autoridades. Hay que decirlo, es muy subjetivo. La Junta Cantonal de Protección de Derechos, que es la autoridad competente para conocer justamente sobre la violación de las garantías constitucionales de niñez y adolescencia, emite primero las medidas de protección.
y luego investiga a través de su equipo técnico si la actividad como tal está o no está vulnerando sus derechos. Ese es el debido proceso. Vayamos avanzando allí. Se creó este Código de la Niñez y la Adolescencia pensando que los menores y los adolescentes requerían de esta protección hasta los 18 años. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Por qué ha ido creciendo esto? Existe además este tema que con cierto sarcasmo se hace sobre los millennials, que sucede en muchos países del mundo, y creo que Ecuador también va cayendo en estas prácticas de que no se separan del hogar. Hay países en los cuales no decimos que eso esté bien, pero hasta los 16 o 18 años, lo más usual, los hijos viven con sus padres y de allí tienen que ir pensando en hacer su propia vida. Los millennials, y esto sucede también en los países desarrollados, se quedan y algunos de por vida con sus padres bajo su manto, bajo su protección. La emancipación que se permite en nuestro país a partir de los 15 años, si existe el requerimiento de parte del adolescente, de hecho está permitida. Y cuando nosotros miramos los contextos culturales de Europa, América Latina y América, vamos a mirar 3 contextos culturales totalmente distintos. Si usted mira, por ejemplo, en Francia, en donde existe esta cultura de independencia de los jóvenes y los adolescentes, hoy por hoy Francia promueve un sistema de estímulo para quienes en cambio toman sus días para estar con la familia. Miramos cómo este antecedente histórico de evolución que tuvo Europa para promover la emancipación a cortas edades, a nivel de familia en cambio no son tan, no han dado resultados tan efectivos porque la familia se ha disgregado totalmente. Ahora le ofrecen estímulos para darle tiempo de su trabajo con la finalidad de que la familia se reintegre. Acá en Latinoamérica somos mucho más emocionales. En Latinoamérica aún nosotros tenemos familias unidas, familias que siempre están integradas emocionalmente de una u otra manera. Y esta característica que tiene el latino... Idiosincrasia, deberíamos llamarle. Depende a lo que podríamos considerar idiosincrasia. Si es que estamos dentro de un contexto de evolución, quizás para los países desarrollados, somos personas que aún estamos pensando demasiado en familia. Y esta idiosincrasia, si me permite usar ese término, se refleja en las leyes. Las leyes tratan de cambiar los conceptos emocionales de las tradiciones, pero no podríamos tener nosotros una evolución normativa si no va de la mano con la evolución cultural. Una evolución cultural en el país es necesario, por supuesto. Es muy importante de que enseñemos ya a nuestros hijos a emprender por sí solos y a prepararles para un futuro difícil. Vemos ahora chicos que salen a los 27, 28 años de casa y no saben qué hacer. Ya. Vayamos entonces a los justificativos, a las motivaciones para que se haya presentado esta propuesta de mantener ahora las pensiones alimenticias hasta los 24 años, para ser muy específico, es para aquellos chicos que estudian. Justificativos. Primero, la falta de empleo joven. No tenemos política pública que promueva un empleo joven. Se dice que cada de 10 jóvenes, 6 están desocupados totalmente en Ecuador, pero estamos hablando de jóvenes profesionales. De jóvenes profesionales que no han tenido la posibilidad de ingreso. Usted revisa, por ejemplo, el sistema de compras públicas de un profesional que sale a ejercer y necesita 5 o 6 años de experiencia para poder participar en un proceso. Desde ahí parte la discriminación en el sistema. Aparte de la falta de empleo joven, tenemos también la falta de accesibilidad que tenemos a la educación, la falta de carreras intermedias, la falta de posibilidades para que los padres también tengan la posibilidad de apoyar a sus hijos en un emprendimiento. Lo que usted decía hace un momento, tenemos tantas limitaciones a los emprendimientos que juzgamos todo como negativo en la violación de los derechos. La tendencia es pasar esta carga que no pueden suplir los hijos por las condiciones del país al hombro de los padres. Pero los padres tienen su propio mundo también problemático en un país en el que el 65% de las personas no tienen un empleo adecuado. Es correcto. Las tasas de subempleo, la falta de regulación propia que tiene un salario básico, le ubica a los padres de una situación en que limitan ellos su crecimiento para poder enfocarse en el crecimiento de los hijos. Pero a ellos se enfoca el interés superior del niño, y entendería yo que con esta visión que tiene el espíritu de la norma, también el interés superior del joven, porque el joven en este caso tiene la prioridad
de ser atendido por sus padres, incluso a costa del desarrollo personal y de sus propios derechos. Es un grupo de atención prioritaria. Bien, nos hemos quedado solamente en una ínfima parte de este documento amplio de 88 páginas que asumimos usted lo ha revisado, doctor Gárate. Hablemos de aspectos positivos muy puntuales y aspectos negativos que en su criterio pretende traer esta normativa. Bueno, uno de los aspectos positivos es el acceso a la educación. La educación como tal es un derecho humano. Y ese derecho humano muchas veces ha sido limitado por la falta de economía de los jóvenes. Muchos se quedan sin estudiar por la falta de apoyo. Un aspecto positivo sería, en cierta forma, motivar a que este apoyo, que debería ser voluntario, actualmente al ser obligatorio, pues les va a brindar la oportunidad de poder acceder a la educación. Los aspectos negativos. Cambiamos el concepto de la protección de niñez y adolescencia y entramos en una protección de un ciclo de vida. ¿Cuántos límites puede enfocarse esta protección del ciclo de vida y hasta cuándo vamos a seguir nosotros expandiendo la protección dentro de todo nuestro proceso de vida? Nos vuelve esto quizás personas dependientes. Estamos nosotros viviendo en un país exageradamente asistencialista y demagógico. Es una de las cosas que queda para la reflexión en la sociedad, porque mucha crítica hemos tenido a nivel internacional sobre que estas prácticas asistencialistas también limitan el desarrollo como país y como cultura. Y sin concretamente sobre negativo. La elevación de este límite a los 24 años para las pensiones alimenticias, personalmente y profesionalmente, ¿usted está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo siempre y cuando no existan los medios de sustento para que el joven pueda continuar con sus estudios. Pero aquí sí debo recalcar que es muy importante también la política pública. Es muy importante también las regulaciones que pueda tener el sistema educativo. Usted recordará, hace algunos años nosotros teníamos la posibilidad de trabajar en las mañanas y educarnos. Así es. Creo que todos lo hemos hecho. ¿A qué edad trabajó usted? Sí. ¿A qué edad ganó usted sus primeros A los sucres? 18 años. A los 18 años en sucres. A los 18 años yo empecé a trabajar y con el fruto de mi trabajo pagué mis estudios. Creo que todos lo hacíamos en nuestra generación, aunque usted es bastante más joven que yo. Pero tenga en cuenta siempre que hoy por hoy, con las regulaciones de la Ley Orgánica de Educación Superior, ser un estudiante ya no es como antes. Hoy es estudiante a tiempo completo o no lo es. La dificultad horaria, las diferentes modalidades, las prácticas preprofesionales y las exigencias en el ámbito educativo, sin duda nos ubican en un contexto cultural totalmente distinto al de antes. Una pregunta del público y nos parece muy importante. Piden su criterio que en dónde debe estar la educación gratuita, que es obligación del Estado. Bueno, yo soy bastante crítico del Estado en este sentido, porque el Estado lo que ha hecho es disminuir el acceso a la educación. Se propuso desde el gobierno anterior hasta el gobierno actual la accesibilidad que tienen los estudiantes a la educación en forma libre. No existe. Los cupos que usted tiene, por ejemplo, en el régimen estatal, están muy por debajo incluso del 10% de todos los aspirantes. Usted tiene 5,000 aspirantes y tiene cupo únicamente para 500. Una abrumadora mayoría de personas que se ven frustradas. Totalmente. Sin posibilidades, Mire usted, que no pueden crearse un mejor futuro. Cuán complejo es el tema que cuando usted accede a la página le dicen cuál es su primera visión o vocación. Yo puedo estudiar medicina, pero si no hay medicina, ¿cuál es su segunda? Bueno, voy a estudiar derecho. Y si no hay derecho, ¿qué quiere estudiar? Mire, tan complejo es el tema que yo termino por estudiar una carrera para la cual no tengo vocación y con suerte de manera local. De lo contrario, tengo que acceder a una plaza en otra ciudad del país con costos de arrendamiento y otros costos de vida que sin duda alguna no tiene el joven en la actualidad. Hay que promover política pública para que el Estado también promueva el trabajo y que pueda haber un autosustento y equilibrar la balanza entre las dos cosas. Gracias, doctor Gárate. Y efectivamente de eso se trata, de equilibrar la balanza y ojalá
en la legislatura se estudie con responsabilidad y se tomen las mejores decisiones sobre este proyecto de ley reformatorio del Código de la Niñez y la Adolescencia que está proponiendo el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Gracias al doctor Paulo Gárate, abogado de libre ejercicio, profesor universitario y experto en estos temas.